Hola, en esta clase vamos a ver el tópico de simulación de problemas de contorno y problemas que se pueden describir con ecuaciones diferenciales parciales para complementar lo que falta de ver de simulación y complementar lo de los problemas de valor inicial para que puedan realizar la evaluación grupal número 3. ¿Ya? Entonces, como para poner contexto, como lo hacemos siempre, estábamos conversando de que en los sistemas en ingeniería química siempre llegamos a la conclusión de que en general son no lineales producto de las distintas bilinealidades que aportan los elementos que aparecen en las distintas ecuaciones de conservación y que ahora la podemos describir como una ecuación de esta manera, de estas características, donde vamos a hacer una pequeña modificación en la notación, ¿ya? Y que básicamente es la siguiente. Para estas clases de simulación vamos a considerar que la variable phi corresponde a la variable o al vector de variables incógnitas, las cuales queremos obtener su solución a partir de la simulación, y eso lo vamos a hacer porque ahora vamos a asumir que la variable dependiente puede depender de la la posición en el espacio y generalmente ocupamos una de las posiciones del espacio como X. Entonces, para no confundirnos, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar entonces la notación de la variable incógnita desde X, que lo veníamos haciendo desde el principio del curso, ahora a phi. Entendiendo entonces que phi puede depender de X y en este caso X va a corresponder a una coordenada espacial. Entonces eso es lo que aparece acá. Phi va a ser ahora las variables dependientes o estados. U va a seguir siendo las variables de contorno, aquellas que yo me doy. Alfa van a ser los parámetros y lo que les había comentado, que ahora aparecen estas variables que son las independientes, que son las relacionadas con la posición y las que son relacionadas con el tiempo. Entonces esta ecuación tiene como varias dependencias, no es una ecuación, es una ecuación compleja quizás de resolver porque considera las dependencias de la variable dependiente respecto a elementos que son desde el punto de vista de la posición y también del tiempo. Y entonces básicamente los métodos de simulación o de resolución de estos sistemas, ya que tienen estas dependencias, son un poco más complejos, pero finalmente lo podemos llevar a que son un conjunto de métodos numéricos de resolución que están basados en linealizaciones sucesivas y que fundamentalmente lo que vamos a hacer entonces es aprovechar que ya conocemos cómo se resuelven los sistemas algebraicos y los sistemas que se describen con ecuaciones diferenciales ordinarias o problemas de valor inicial, ¿ya? De tal manera de entonces aplicar una transformación al problema que puede depender de la derivada en el tiempo y en la posición de la variable dependiente, de tal manera de transformarlo en un problema que sea algebraico o en un problema que sea descrito en ecuaciones diferenciales ordinarias, y a partir de eso entonces vamos a poder trabajar con los métodos que ya conocíamos, en este caso de valor inicial y en este caso el método de simulación algebraica, por ejemplo Newton, o por ejemplo el método de punto fijo. Entonces lo que vamos a ver en esta clase es en qué se basa esta transformación y cómo se aplica para resolver algunos problemas que son como clásicos, ¿ya? Entonces, comentarles que como vamos a trabajar con esto, con esta transformación, entonces vamos a recurrir a lo que ya conocemos, que es métodos de simulación estacionaria, o algebraica, lo que quiere decir entonces que la transformación nos podría llevar a un problema como este, donde voy a tener un equivalente discretizado o un equivalente transformado que va a ser una ecuación algebraica y que se va a resolver con los métodos de resolución algebraica, por ejemplo, el método de Newton, o también lo que podemos hacer es transformarlo, como les decía, si es que, por ejemplo, existe una dependencia temporal, quizás entonces va a ser mejor que la transformación la dejemos dependiente del tiempo y entonces vamos a trabajar con un sistema de ecuaciones diferenciales ordinario. Entonces, para esto, primero un poco de contexto en el sentido de que lo que les voy a contar ahora, o sea, el método de transformación, es uno de varios métodos de transformación que existen. Ya, yo les voy a contar solo uno, que es el método de las diferencias finitas. Ya, pero hay otros métodos que están basados, otros métodos numéricos, que están basados en otras aproximaciones. ¿Ya? Y en particular me refiero a las que aparece acá como más usados en ingeniería química, ya que lo que vamos a ver en esta clase son métodos de diferencias finitas, pero también hay otros métodos eh, de transformar diferenciales en diferencias que son mucho más inteligentes que las diferencias finitas y que están basados en algunos conceptos de colocación ortogonal. Ya existen algunos, en el libro, uno de los libros guía del curso, que es el libro de Rice, tiene
tiene un tratamiento bastante interesante, bastante pedagógico y extenso del método de colocación ortogonal, que si es que les interesa un poco más sobre el tema, pueden recurrir a ese texto y por supuesto me pueden preguntar. Ok, los problemas que trabajemos que sean descritos con estos sistemas de ecuaciones diferenciales parciales o PDEs, ¿ya? Generalmente también se conocen como problemas de parámetros distribuidos. ¿Ya? El nombre quizás no es muy bueno porque parámetro entendemos que es algo invariante, pero bueno, generalmente se encuentran así en la literatura. ¿Ya? Se llaman problemas de parámetros distribuidos o quizás siendo un poco más purista, problemas de variables distribuidas, porque básicamente aparecen cuando, como les comentaba, la variable dependiente, la variable conservativa, la variable que queremos describir, depende no solamente del tiempo y de las variables de decisión, sino que también de la posición. Existen más de una variable independiente. Entonces, ¿cuándo es necesario hacer esto? Cuando el sistema al cual queremos modelar requiere que exista una descripción espacial de la variable. ¿Ya? No siempre es bueno hacerlo porque si bien siempre podemos llegar a la conclusión de que las variables dependientes dependen de la posición, lo cierto es que hay algunos sistemas, por ejemplo, sistemas agitados, que su dependencia es despreciable o mejor aún el supuesto de que la agitación es buena es mucho, como que generan mayores beneficios que resolver un sistema de ecuaciones muy complejo porque nos va a entregar resultados muy parecidos. ¿Ya? Entonces, la representación que ustedes ven acá ya corresponde a un volumen de control en el cual plantearíamos las ecuaciones conservativas para obtener la descripción de la variable o las variables phi. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso asumimos un volumen de control rectangular, puede tener otras geometrías y básicamente va a aplicar la misma idea. ¿Ya? Entonces, cuando sucede que la variable dependiente, que generalmente corresponde a la propiedad conservativa, ¿ya? Tiene esta dependencia espacial, uno tiene que aplicar primero aplicar las ecuaciones de conservación en un volumen de control diferencial, como el que ustedes ven acá, y a partir de eso entonces luego aplicar Taylor, como lo hemos hecho antes, y finalmente entonces llegar a una representación que describa el comportamiento de la variable en función del tiempo y en función de la posición, ya como el que aparece un poco más abajo. ¿Ya? Entonces, esta ecuación que está acá representa una especie como de notación bien general respecto a las ecuaciones conservativas que aparecen en este tipo de geometría y en este tipo de elementos, donde tenemos al lado izquierdo perdón, de la ecuación de la igualdad el término acumulativo, o sea, aquí corresponde entonces a la parcial de la variable dependiente en función del tiempo, ¿ya? Lo que pasa dentro del volumen de control, y luego lo que pasa fuera del volumen de control, lo que traspasa del volumen de control, lo cual puede deberse a fenómenos convectivos, y aquí está el operador en habla que básicamente transforma entonces esta dependencia phi por v, siendo v la velocidad, en una derivada que depende, o sea, una derivada que tiene la componente espacial x, y, z, o la componente espacial r, θ y h, dependiendo de la geometría que estemos trabajando. El segundo término corresponde al término de difusión, ya difusivo, los términos relacionados con los flux, ya que también son elementos que traspasan las fronteras del sistema, que a veces pueden ser modelados como fenómenos difusivos tipo Fick, o sea que tienen una expresión de una constante multiplicada por una parcial de la variable conservativa en función de la posición, las distintas posiciones. Y tenemos el último término, que es el término de la generación, ¿ya? Y esta ecuación se puede aplicar para cualquier tipo de propiedad conservativa, entendiendo, por ejemplo, que si queremos hacer un balance de materia, ya entonces lo que hay que hacer acá sería reemplazar por el método, por la phi por la densidad, o sea, por ρ, y entonces tendríamos la ecuación de continuidad, donde por supuesto la generación sería nula porque sería entonces el término del balance de materia total. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, pensamos en la balance de energía, entonces tendríamos un equivalente que se llama densidad de energía y el otro que se llama densidad de cantidad de movimiento, ¿ya? Los cuales son, si ahora vamos, por ejemplo, a los típicos libros de fenómenos de transporte, como les decía, la densidad másica, o sea, si balance de materia total, entonces reemplazaríamos el phi por el ρ. Si es un término, si estamos haciendo un balance de cantidad de movimiento, entonces tendríamos el término phi, la variable dependiente, sería la velocidad, que sería un vector, multiplicado por v. Perdón, la velocidad, que sería un vector, multiplicado por ρ, que sería un escalar. Eso nos daría entonces tres ecuaciones.
perdón, tres dependencias, perdón, del momento. Y claro, por supuesto, tres ecuaciones porque, porque serían tres ecuaciones escalares. Em, Tenemos también el término de la densidad de energía, que sería en este caso un escalar, producto de que la energía es un escalar, y ahí esa sería la expresión de la densidad de energía, donde estaría el término de energía interna por unidad de masa, y entonces aquí tendrían el término relacionado con la energía cinética. Y finalmente, si es que estuviésemos trabajando con un balance de materia por componentes, entonces phi sería equivalente a una densidad parcial, o lo que es lo mismo, una concentración de ello. ¿Ya? Entonces, básicamente, cualquier expresión se puede representar de esta forma, y dejando de lado esto que tiene que ver con la primera parte del curso de modelado, lo que vamos a hacer es pensar que ya tenemos esta ecuación descrita, y lo que vamos a hacer es ver métodos para identificar cómo se pueden resolver. ¿Ok? Entonces, la idea principal del método de las diferencias finitas es que vamos a intentar resolver el sistema de ecuaciones diferenciales parciales con condiciones de contorno, reemplazando el comportamiento continuo de la función dependiente, phi, mediante una aproximación discreta de la misma. ¿Ya? ¿Dónde? En el dominio de las variables independientes. Eso quiere decir, por ejemplo, que si es que los colores que ustedes ven en este rectángulo representan la variación, por ejemplo, de phi en función de la posición x e y, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, en vez de conocer una función que resuelve el sistema de ecuaciones que vamos a llegar luego de plantear las propiedades conservativas. Entonces, en vez de conocer la función que describe el comportamiento continuo de la variable discreta o de las variables discretas, lo que vamos a hacer es que, en vez de eso, vamos a conformarnos con obtener algunos valores de esta función en algunos puntos discretos. ¿Ya? Esos puntos discretos van a estar dados por estos puntitos blancos que ustedes ven en este dominio, ya en esta placa, perdón. Y entonces estos puntos blancos quedan descritos a partir de la intersección de la posición en el eje X, en este caso, por ejemplo, la posición XY, con la posición en el eje J, en el eje Y, perdón, que sería Y sub J, por ejemplo. Esa sería la posición. Y la distancia que existe entre los distintos puntos discretizados será equivalente a una distancia constante, que va a ser en el caso de X, delta X, y en el caso de Y, delta Y. ¿Ya? Ese tamaño de discretización va a estar dado por la precisión con la cual vamos a resolver el sistema de ecuaciones, y eso es equivalente a con el número de puntos discretos que yo voy a utilizar para conocer esa función. ¿Ya? Si es que no nos queda completamente claro esto, imagínense que básicamente esto que está acá, esta función que está con los colores hacia atrás, representa una superficie que, por ejemplo, se proyecta hacia afuera de la pantalla, y lo que vamos a hacer nosotras y nosotros es que vamos a conocer, o vamos a conformarnos solamente con conocer los elementos, los puntos que están sobre esa superficie. Y si es que la discretización es buena, o sea, es pequeña, entonces esos puntos van a coincidir perfectamente con aquellos que están en la superficie, y si es que no, van a ser aproximaciones cada vez más malas. ¿Ya? Ok, entonces, uh, la idea de reemplazar el comportamiento continuo de la función dependiente por una aproximación discreta está directamente relacionada con la definición de estos puntos discretos, de estos elementos discretos que ustedes observan en la parte de la derecha de la pantalla, de estos que yo les comentaba, ¿ya? Que están separados por un delta X. ¿Ya? Y básicamente, para entender la idea de la diferencia finita, que es muy sencilla, imagínense que si es que yo resolviera este sistema de ecuaciones, ¿ya? El cual puede ser muy complejo y que incluso puede no tener una solución analítica, pero asumamos que sí conocemos la solución analítica. La solución analítica va a estar dada, por ejemplo, por esta función f, ¿ya? Que básicamente, ¿qué significa esa función f? Que si yo tomo esta función f y la derivo con respecto al tiempo, la derivo con respecto, perdón, a x, df a dx, df a dy, df a dz, o sea, hago las derivadas parciales correspondientes, asumiendo que conozco la expresión, y luego reemplazo en el sistema de ecuaciones, entonces la igualdad se debiese cumplir. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que ustedes llegarían a que
si es que f se conoce y derivamos, entonces la derivada que reemplazaríamos a la izquierda de la ecuación coincidiría con lo que está a la derecha de la ecuación, y eso debiese coincidir para todo x, para todo y, para todo z, para todo tiempo, dentro del dominio en el cual vamos a encontrar la solución. Entonces, como recapitulando, cuando tenemos una solución analítica, entonces esa solución analítica, para que sea solución, tiene que cumplir con el sistema de ecuaciones, lo cual se puede comprobar derivando, aplicando la parcial respecto a las variables independientes, y entonces reemplazando en el modelo para ver que la igualdad se cumpla. Y si ahora pasamos esa misma idea, pero ahora los puntos discretos, ya que ahora nos vamos al lado derecho de la pantalla, hacia acá, ¿ya? Entonces, si básicamente observamos estos puntos discretos, bueno, vamos a hacer un zoom ahora, esos puntos discretos que están ahí, esos puntos discretos que corresponden a la solución del sistema de ecuaciones, serían equivalentes a, si es que conociéramos la función, obtener entonces el valor de la función en los distintos x, y e y, j que describen los elementos discretos que vamos a definir como aquellos con los cuales yo me conformo con conocer la solución. ¿Ya? Eso implica fundamentalmente que si es que f cumple con el modelo, entonces el valor de los puntos discretos se puede obtener reemplazando el valor de las variables independientes en los elementos discretos que yo defino. O sea, reemplazando en cada x, y, j y, por ejemplo, z sub k, etcétera, si es que tengo más dimensiones, lo cual sería equivalente entonces a obtener este valor de la variable incógnita, ¿ya?, evaluada en los puntos espaciales y, j. Y si tuviésemos una tercera dimensión, por ejemplo, hacia allá, entonces sería la dimensión z, y entonces podríamos definir un índice que representa los puntos discretos en z, que irían desde k igual 1, por ejemplo, hasta k igual nz. O sea, nz puntos discretos. Y básicamente entonces habría que ver como acá. ¿Ya? Y aplicaría la misma idea. Entonces, tomando en cuenta eso, el método de diferencias finitas te dice, asumiendo que conoces el f, entonces el valor de f evaluado en el punto discretizado de la posición es equivalente a este valor que está acá, y asumiendo ahora que este valor de f no se conoce, ¿ya?, entonces nosotros no podríamos, utilizando estos valores que obtenemos acá, en esa ecuación que tenemos ahí, porque no conocemos f y por lo tanto no podemos derivar, ¿ya? Pero podemos utilizar nuestra guía que nos ha servido para sacar la mayoría de los métodos numéricos, que es básicamente considerando que, o asumiendo que el valor que existe entre los distintos puntos discretos, que está separado por un delta x y un delta y, este delta x y este delta y son suficientemente pequeños, entonces si bien yo no conozco el valor de la función, sí sé que si es que nos fijamos en estos puntos que están lo suficientemente cerca, las funciones se pueden aproximar con aproximaciones polinomiales, perdón, o polinómicas, ya, que básicamente son las expansiones de Taylor, y que nos dicen, por ejemplo, que la función, si nos fijamos, por ejemplo, en la variable dependiente, en xy, vamos a ponerlo acá de inmediato, vamos a poner xy, perdón, yj y xy, o sea, el punto este que estoy marcándoles con negro al medio, ¿ya? Ese valor que está ahí, ¿ya?, puede servir como punto de referencia para definir los valores que están a los alrededores, y para eso entonces usamos una aproximación de Taylor. Ya, por ejemplo, si queremos describir cómo cambia en función de x, ya, o sea, hacia el lado, la variable phi y, j, entonces lo que sabríamos es que hacia adelante, o sea, donde hay un delta x hacia adelante, sabríamos que entonces phi en xy más delta x, o sea, el valor que les voy a marcar con magenta, ese valor que está ahí, se puede describir utilizando Taylor, ¿ya?, mediante el valor que está a la izquierda, más la derivada de ese valor
con respecto a x, porque estamos evaluando cómo cambia hacia la derecha, no hacia arriba, ¿ya? O sea, sería la parcial, multiplicado por el tamaño del cambio, por delta x. Y por supuesto podemos usar aproximaciones más importantes, eso quiere decir entonces a sumar, por ejemplo, aproximaciones de segundo orden y orden 3, y así sucesivamente. Entonces eso sería una aproximación de Taylor. Y si hacemos la aproximación de Taylor alrededor del punto i, j, y entonces truncamos solamente conservamos el término de la primera derivada, entonces si bien no conocemos el valor de f, por lo tanto no podemos calcular la derivada, no podemos hacer un df a de x, sí sabemos que alrededor del i, j, la derivada de f se puede expresar como esa diferencia, ¿no es cierto? Que es equivalente a tirar eso a 0 y tirar eso a 0. Entonces despejamos y obtenemos entonces que la derivada de f, si es que los puntos son suficientemente cerca, se puede representar la parcial con respecto a x como el valor de la función hacia la derecha menos el valor de la función en el centro partido por el delta x, ya que sería básicamente como la definición de la derivada antes de aplicar el límite, ¿no es cierto? Y si queremos aplicar lo mismo, pero ahora si es que nos fijamos hacia atrás, ¿ya? O sea, eso quiere decir ahora si es que quiero ahora describir ese punto, pero ahora considerando el punto, perdón, si es que quiero describir el punto de la izquierda, utilizando entonces información en el i, j, entonces lo que habría que hacer sería una aproximación de Taylor, pero ahora hacia el otro lado, ¿no es cierto? Xi menos delta x, y que sería equivalente al valor, el punto de referencia, por la derivada evaluada en ese punto, por menos delta x, porque ahora vamos a la izquierda, ¿ok? Y por supuesto aparecerían los otros términos de orden 2 y orden 3. Si truncamos nuevamente el término de orden 2 y orden 3, entonces vamos a tener una aproximación de la primera derivada, pero ahora conociendo o relacionando, perdón, el valor de la izquierda. ¿Ya? En este caso, esa aproximación de la derivada se llama aproximación de la derivada de primer orden. ¿Por qué se llama de primer orden? Porque eliminamos los términos de orden 2 en adelante, y en este caso se hará en retroceso porque estamos pensando o necesitamos o estamos haciendo que dependa esta derivada de la variable que está a la izquierda, o sea, retrocediendo en el eje X. Y en el caso anterior va a ser una aproximación de primer orden, ¿ya? ¿Por qué de primer orden? Porque nuevamente los términos de orden 2 y orden 3 se eliminaron, o sea, queda solamente la aproximación lineal de Taylor, y en este caso sería en adelanto porque relaciona el valor punto de referencia con el valor hacia la derecha del eje X. ¿Ya? Y si queremos hacerlo para el eje Y, sería lo mismo. En este caso sería, por ejemplo, de phi a de Y, evaluado en I, J, sería igual a el phi en I, J, menos, y aquí sería el phi en I, J menos 1, porque ahora estaríamos moviéndonos en el eje arriba y abajo, y el J es el índice, y esto partido por delta X. ¿Ya? Ahí entonces sería la expresión de la relación discretizada con respecto a la variable Y. Y aquí, perdón, me equivoqué, no es con un delta X, sino que sería partido por un delta Y. ¿Ok? Y ese sería con respecto a ahí. Entonces, esas aproximaciones son de primer orden, y sí, lo que implica, perdón, que estamos asumiendo que entre estos puntos ya existen líneas rectas, o sea, entre este punto y este punto, lo que une las cosas son líneas rectas, ¿ya? Y hacia arriba y hacia abajo también. Entonces, las aproximaciones de primer orden implican, por ejemplo, que si tenemos una función phi, función de x e y, que tiene, por ejemplo, algo como esto, que tiene una forma como esa, ¿ya? Que esa sería la solución analítica, entonces, definir los puntos discretos implica que utilizando la aproximación de primer orden, implica básicamente que la relación que hay entre estos dos puntos son puras líneas rectas. Eso quiere decir entonces que estos son planos. Entonces una aproximación de primer orden sería equivalente a la reconstrucción de una superficie obtenida analíticamente usando solamente tapas que son planas. ¿Ya? Entonces, por supuesto, mientras más pequeñas sean las tapas, o sea, mientras menor distancia existe entre el delta X y el delta Y, o sea, mientras más pequeño sea el delta Y y el delta X, mejor va a ser la representación usando esos planos. ¿Ya? Pero si es que no queremos definir unos delta X muy pequeños, podemos utilizar aproximaciones un poco mejores, ¿ya? Que por ejemplo sería equivalente a decir que estos planos que están acá, en vez de considerarlos como
así como, como algo que no tiene la posibilidad, no tiene una curvatura, lo que podríamos hacer es considerar que cada uno de estos planos son realmente superficies que admiten una curvatura de segundo orden. ¿Ya? Y eso es equivalente entonces a, en vez de truncar las expresiones de las derivadas de Taylor desde el orden 2 en adelante, pues deberíamos truncarlas desde el orden 3 en adelante. Truncar entonces desde el orden 3 en adelante. Y entonces a partir de eso podríamos tener una representación de la primera derivada en función de asumir que tenemos una parábola que une ahora los puntos y por lo tanto una superficie que tiene curvatura. Ya, entonces básicamente para hacer eso, truncamos desde el término de tercer orden en adelante y entonces tendríamos una ecuación donde aparece la segunda derivada en retroceso y una ecuación que aparece con la segunda derivada en adelanto. ¿Ya? Si observan, los términos están sumados en ambos casos y entonces lo que podemos hacer es hacer una resta de esos términos de tal forma de que se vayan las segundas derivadas, ¿ya? Si hacemos una resta se van a ir las segundas derivadas y al hacer la resta entonces va a quedar este término con un signo positivo. Entonces como aparece este signo positivo y entonces tenemos este también que es positivo, va a quedar dos veces la derivada. Entonces, luego de hacer la resta, entonces transformamos todo en una sola ecuación y esa única ecuación, despejando la derivada, nos va a quedar este término que aparece acá, donde en este caso tenemos una relación entre la variable que está hacia la derecha, la variable que está a la izquierda y el valor en el centro, y j. Y esta ecuación representaría una aproximación de segundo orden de la primera derivada, y sería una aproximación de segundo orden porque ahora truncamos desde el tercero en adelante, y en este caso se llama aproximación de segundo orden central porque relaciona la derivada en i, j con el valor de la derecha y con el valor de la izquierda. ¿Okay? Y esa aproximación de segundo orden central también se puede obtener para la segunda derivada. Ya en este caso para la segunda derivada, donde lo que tendríamos que hacer sería nuevamente partir de la aproximación de Taylor, y aquí les comentaba hace un momento, ¿ya? Y esa aproximación de Taylor perdón, ambas aproximaciones de Taylor, en vez de restarlas, ahora sumarlas, ¿ya? Entonces, al sumarla, se iría la primera derivada porque aparece acá un signo negativo, aparece ahí un signo negativo, por lo tanto se iría esa con esa segunda derivada, y entonces al sumarla aparecería esta variable, delta, la segunda derivada, que aparecería un medio más un medio por el delta x cuadrado. Entonces, básicamente quedaría la segunda derivada por delta x cuadrado, y básicamente despejando la segunda derivada aparecería este término que está acá, donde básicamente esta ecuación representa la discretización, la aproximación de segundo orden de la segunda derivada central. ¿Por qué central? Porque relaciona lo que está en el centro, o sea el i, j, con lo que está a la derecha y con lo que está a la izquierda de la grilla. Y esto ahora fíjense que está dividido por delta x cuadrado, porque ese delta x cuadrado es el que aparece acá. Pueden hacerlo ustedes con calma este despeje algebraico y van a llegar entonces a esas tres expresiones. ¿Ya? Entonces, las tres expresiones que yo les muestro, o realmente las dos, porque lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la aproximación de la primera derivada y de la segunda derivada, y vamos a hacerlo con aproximaciones de segundo orden, o sea, con las centrales para que tenga una precisión, una buena precisión. Lo que haríamos ahora sería simplemente reemplazar estas derivadas en el modelo. Y al hacer eso, nos vamos a dar cuenta que si reemplazamos en el modelo esas derivadas, van a aparecer solamente términos que no tienen derivadas y que son solamente ecuaciones en diferencias, lo que implica que pasamos de una ecuación diferencial a un conjunto de ecuaciones algebraicas. ¿Ya? Y por supuesto, esas serían las expresiones de la derivada de orden de derivadas centrales. Y por supuesto tenemos que pensar también que cuando resolvemos un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, aparte de existir, por ejemplo, las ecuaciones que representan eh, las condiciones de límites, las condiciones iniciales o las condiciones de contorno, ¿ya? También vamos a tener que vamos a tener que discretizar las ecuaciones de contorno cuando ellas dependan de, cuando aparezcan unas derivadas. Por ejemplo, en la gráfica que ustedes ven acá, si quisiéramos resolver este sistema de ecuaciones que describe
la evolución espacial y temporal de la temperatura, ¿ya? En, por ejemplo, esta placa de metal, o una placa aislante puede ser, ¿ya? Y que está, está dividiendo el espacio donde existe una fuente calórica del ambiente, ¿ya? Y esa línea representa entonces la evolución espacial de la temperatura, ¿ya? Y que también podría tener una evolución temporal si es que nosotros pensamos que prendimos la llama o pusimos este aislante en un determinado tiempo. Entonces, esa expresión, haciendo los reemplazos correspondientes de la ecuación general o también planteando los balances de energía directamente, se describiría de esta forma, donde tenemos el término de acumulación, y acá estaría el término, en este caso, de conducción en el sólido, ¿ya? Y aparte tendríamos que plantear las condiciones de contorno, ¿ya? Las cuales serían, para x igual 0, ¿no es cierto? Tendríamos que el calor que ingresa, o sea, para este x, el calor que ingresa acá, convectivo, o sea, descrito por el h interno por el delta T, va a ser igual al calor conductivo que pase hacia allá, ¿ya? Y para x igual L, o sea, lo que está al otro lado de la placa, o sea, para x igual L, ¿ya? Tendríamos entonces que el calor conductivo que sale en este límite, en este contorno, sería igual al calor convectivo que sale hacia el ambiente, y eso sería equivalente a, aquí hay un H externo, sería equivalente entonces a la expresión de conducción igualada a la expresión de convección. Y eso sería para todo el tiempo. Y también tendríamos las condiciones iniciales asumiendo que esta placa estaba a una temperatura inicial a tiempo inicial. Entonces, esta expresión, bueno, no podemos entrar en detalle en esto porque es una ecuación de estas clásicas de conducción transiente. Lo interesante acá es que si queremos resolver esto, lo podemos hacer con método analítico porque es una ecuación lineal, pero también lo podemos hacer con métodos numéricos discretizando. Entonces, para discretizar, como les decía, nosotros no sabemos cuál es la función que describe la dependencia de la temperatura en función de x y de t. Ya, no sabemos esta expresión, f de x, t, no la conocemos. ¿Ya? Pero sí sabemos que si es que conociéramos esa expresión y la evaluamos en x, y, por ejemplo, para todo t, entonces tendría un t de i en función del tiempo. Ya entendiendo que ese t de i realmente es t de x, xi, t. Y eso sería equivalente a reemplazar xi, t. ¿Ya? Entonces, esa expresión que está acá correspondería a la solución, la cual, como les decía, no conozco f, pero no me interesa conocer f, sino me interesa conocer los valores que componen f. Entonces, planteamos que para que esta función resuelva ese sistema de ecuaciones, entonces yo la tendría que reemplazar y se tendría que cumplir esa igualdad, y desde el punto de vista discreto sería equivalente ahora a que la función evaluada, o sea, el ti en función de t, debiese cumplir esta igualdad que está acá, lo que implicaría entonces que la segunda derivada, o sea, la derivada de 2t a de x2, evaluado en i, debiese cumplir con esa expresión que está acá, asumiendo que el delta x, que sería equivalente a nuestra discretización, o sea, los puntos que yo defino como distanciados entre un determinado dominio espacial, sean lo suficientemente pequeños para que la aproximación de Taylor de segundo orden sea válida. Entonces reemplazaríamos este término, que sería una expresión algebraica, y lo reemplazaríamos desde, en este caso, desde i igual 2, ya, o sea, desde el punto discreto, no desde el de más abajo, sino que el que viene después, hasta i igual n-1. ¿Por qué? Porque en los límites en i igual 1 y en i igual n, lo que hay son condiciones de contorno. Entonces, básicamente podríamos definir esta expresión así, donde si reemplazamos la ecuación algebraica, entonces tendríamos una ecuación de derivadas, ecuaciones de derivadas, un sistema de ecuaciones de diferenciales ordinarios, porque si se fijan, cuando ti está fijo, ya cuando el i está fijo, eso quiere decir para una posición fija, la variable ti solamente depende del tiempo, no de la posición, ya, porque eso sería equivalente a decir que ahora t1, t2, hasta tn son variables que no se van a mover en el espacio y solamente se van a mover en el tiempo. Por eso transformamos algo de derivadas parciales a derivadas totales. Y entonces para la condición de contorno tendríamos que aplicar las discretizaciones correspondientes, ¿ya? Y aquí es donde aparece un problema que yo quisiera comentárselo, ¿ya? Entonces lo voy a hacer para i igual 1 y con el otro va a ser lo mismo, ¿ya? Si ustedes observan, en la condición de contorno para x igual 0, o lo que es lo mismo, para y igual 1,
aparece el término donde el calor conductivo es igual al convectivo. Y el calor conductivo se expresa como una parcial de T en función de X. ¿Ya? Entonces yo aquí diría, bueno, tomando en cuenta que aquí aparece una parcial, yo podría aplicar una aproximación de Taylor y voy a aplicar una aproximación de Taylor de segundo orden central, porque la idea es pensar que las cosas se unen con parábolas, porque tiene mayor precisión. Entonces, al hacer eso, ocuparíamos una expresión que sería así: T de I más 1 menos T de I menos 1, ya, voy a expresar así: T de I menos 1 partido por 2 delta X. ¿Ya? Y si ustedes observan, y cuando yo tengo I igual 1, aparecería entonces el T de 2, que sería este, el T2 que está acá. Y aparecería también el T de I menos 1, que sería el T0, que no aparece, que está como fuera del dominio, que es una variable que no existe. Entonces, esa aproximación de segundo orden central de la primera derivada no sirve para las condiciones de contorno, ¿ya? Porque está fuera del dominio. Entonces, para eso se utilizan otras aproximaciones de segundo orden que se llaman aproximaciones de segundo orden no centrales, o sea, aproximaciones de segundo orden en adelanto o en retroceso. En este caso tendríamos que ocupar una aproximación de segundo orden en adelanto, ya que necesitamos describir la parcial con respecto a x en y usando i más 1, i más 2 en adelante, porque no existe i menos 1, no existe i menos 2. Entonces, esas expresiones existen, esas expresiones de diferencias finitas existen, están disponibles en la guía que tienen ustedes de ejercicios de esta parte de la materia, y yo simplemente, y aparece la derivación también de cómo se obtienen esas expresiones, y acá simplemente se las voy a mostrar porque las vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de aproximación que vamos a requerir, ya sea de la primera o de la segunda derivada, usaremos estas expresiones en diferencias para transformar entonces un problema en derivadas en diferencias, usando estas aproximaciones que son de segundo orden. O sea, asumiendo que existen parábolas que unen las cosas. ¿Ya? Y para aplicar de inmediato, porque la idea acá es aplicar, ya, y que luego ustedes también van a tener que aplicarlo con el ejercicio de la ayudantía y luego con una pequeña evaluación que será muy similar a lo que estamos viendo, la idea entonces es aprender a utilizarlo. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. El ejemplo que vamos a resolver para aplicar los conceptos de diferencia finita está descrito en este dibujo, en este diagrama, donde básicamente el problema trata de describir un fenómeno que podría ocurrir cuando por efectos de un descuido dejamos abierto un recipiente que se puede contaminar cuando se pone en contacto con él. Entonces básicamente vamos a decir que este recipiente es un recipiente cilíndrico, ¿ya? Contiene a tiempo menor a tiempo cero, o sea, antes de que suceda este descuido, ya, de contaminación, contiene un producto que le vamos a llamar un producto A, el cual se encuentra completamente aislado del oxígeno, que vamos a pensar que el oxígeno es nuestra contaminante, y entonces resulta que justo a tiempo cero se utilizó este producto y entonces entró en contacto el oxígeno con el producto. Entonces, a partir de eso se generó una difusión del oxígeno en este compuesto A, y la idea es identificar cómo cambia la concentración del oxígeno, ¿ya?, en función de la posición, en este caso posición Z, y del tiempo, de tal manera de identificar en cada tiempo en qué posición se encuentra, por ejemplo, una concentración de oxígeno que haría que el producto fuese inutilizable. Entonces, esa sería como la idea del ejemplo que vamos a resolver. Entonces, para eso vamos a aplicar un método método de resolución mediante las diferencias finitas, y entonces vamos a ver un poco cuáles son los pasos que vamos a seguir. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a partir de lo más general a lo más particular. ¿Ya? Y lo más general de todo va a ser primero definir una notación que nos va a servir en adelante, y esa notación vamos a primero a asumir que la variable independiente se mueve entre un límite inferior 0 y un límite superior 1, cada una de ellas. Si hay más de una, vamos a asumir eso. Si es que no están en ese dominio, no pasa nada. También se puede hacer con otros, con dominios que no sean entre 0 y 1, pero
se pueden generar inestabilidades numéricas cuando, por ejemplo, los órdenes de magnitud de las variables independientes son distintas. Entonces la idea es llevarlo a ese orden. Ok, entonces, si tenemos entonces este dominio que se encuentra entre 0 y 1, o un dominio que se encuentra entre otros números, pero que sean comparables cuando tenemos más de una variable independiente espacial, entonces lo que vamos a hacer a continuación va a ser definir la malla discreta, que es básicamente los elementos discretos en los cuales vamos a solucionar las ecuaciones, ¿ya? Que es donde se valora la función, y para eso entonces la malla discreta tiene un elemento que es característico que corresponde a la distancia entre cada punto discreto, el cual se obtiene con esa ecuación, que sería el intervalo de la variable en cuestión, por ejemplo la variable x, partido por el número de puntos discretos menos 1. O sea, tenemos que definir el número de puntos discretos. Y también vamos a definir como notación, ya que los puntos discretos de la variable incógnita van a ser phi con un subíndice. ¿Ya? Si tenemos una sola variable espacial, vamos a usar un subíndice. Si tenemos dos variables espaciales, vamos a usar dos. Y si tenemos tres, por supuesto, tres variables, tres subíndices. ¿Ya? Eso tiene que ver con notación. Y esta es la parte más general porque vamos a, de alguna manera estamos como planteando el problema para poder resolverlo, ¿ya? Y esto va a implicar algunas cosas que es bueno que lo tengamos presente, que es que vamos a utilizar como notación las aproximaciones de segundo orden, ya para cada una de las derivadas, y en este caso vamos a hacerlo solamente con x, pero vamos a ver cómo se hace con y. Básicamente sería que la parcial de phi con respecto a x, entendiendo que x es la coordenada izquierda-derecha, que tiene asociado entonces un subíndice i, va a ser equivalente a, utilizando una aproximación de segundo orden central, a, en el punto phi sub i, el valor del phi sub i a la derecha menos el valor del phi sub i a la izquierda, partido por dos veces la distancia que hay entre cada uno de los elementos. ¿Ya? Esto sería de primer orden central. Si queremos verlo con respecto a la otra dimensión, por ejemplo la dimensión y, entonces también tendríamos un eje que habría que discretizar en y, el cual tendría un subíndice j que iría desde 1 hasta ny, y entonces la parcial de phi con respecto a y en y, j, porque ahora tendríamos dos posiciones, sería igual en este caso a de phi de y, j más 1, menos phi de y, j menos 1, mantenemos fijo el x porque estamos haciendo la derivada con respecto a y, partido por dos veces delta y. Ya. Y lo mismo se puede aplicar, y que queda como, si quieren ustedes hacerlo para llegar a esta misma ecuación, con las derivadas de segundo orden. ¿Ya? Y estas derivadas de primer y segundo orden son las que ocupamos finalmente en los modelos. En ingeniería química es raro encontrarse derivadas de un orden mayor. Entonces, con eso estamos bien. Entonces, tenemos lista la notación y básicamente, como les comentaba, la idea era intentar obtener un modelo dimensional. Entonces, reemplazar la derivada por su aproximación para obtener un modelo discreto. Y esto lo vamos a hacer primero dentro. ¿Dentro de qué? Del volumen de control. ¿Por qué dentro del volumen de control? Porque dentro del volumen de control los modelos son bien generales y las particularidades de los volúmenes, de las particularidades, perdón, de los modelos, tienen que ver fundamentalmente con las condiciones de contorno. Entonces, primero trabajamos solamente con el volumen de control, o sea, no en los extremos, y luego nos preocupamos de los extremos. Y aquí entonces vamos a encontrarnos con, una vez que tratamos lo que hay dentro del volumen de control y lo que está en las condiciones de contorno, nos vamos a encontrar con un problema que ya no va a ser descrito por un sistema de ecuaciones parciales, con problemas de contorno, sino más bien va a ser un problema que, si es que había, por ejemplo, dependencia temporal, o si es que no había dependencia temporal, vamos a encontrarnos con dos posibilidades. Entonces, si el tiempo no aparece, o sea, si no es un problema transiente, solamente tiene derivaciones, tiene dependencia espacial, entonces aplicar esto nos va a implicar tener al final un problema algebraico, el cual se va a resolver con métodos algebraicos. Por otro lado, si es que existía el tiempo como variable independiente, puesto que discretizamos solo con respecto a la posición, entonces lo que vamos a obtener es un problema descrito con un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ya el cual se va a resolver utilizando el método de Euler, el método de Runge-Kutta, etc. ¿Ya? Y ahora sí, o sea, teniendo en claro eso, que básicamente recuerden que lo que más relevante es notación, tenemos que definir la malla,
o la distancia que hay entre los elementos, y a partir de eso entonces fijarnos primero dentro del volumen de control y luego las condiciones de contorno. Todos estos pasos aplicados en ese orden va a ser equivalente a la transformación, ya que nos va a permitir resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, volviendo al ejemplo que yo les comentaba, tenemos la descripción de este proceso que queremos simular para, por ejemplo, identificar en qué posición para un tiempo determinado se encuentra la concentración permitida para poder seguir ocupando el frasco este con el reactivo de interés. O sea, por ejemplo, si acá se encuentra, si estamos a un tiempo t, entonces queremos saber en qué altura tenemos una concentración, por ejemplo, crítica. Tal que sabemos que si es que la concentración es menor a la crítica, podemos usar todavía el reactivo, y eso implicaría, ¿por qué sería importante eso? Porque a partir de eso podríamos definir cuánto tenemos que remover de este reactivo, y luego tapar el recipiente aplicándole nitrógeno, por ejemplo, para que no se siguiera contaminando. ¿Ya? Porque básicamente la concentración de lo que está dentro todavía permitiría usar el producto. ¿Ya? Y básicamente para hacer eso lo que tendríamos que identificar sería que queremos emular, por ejemplo, la evolución de la concentración, en este caso del oxígeno, que aparece como ahí, en función de la posición y del tiempo. ¿Ya? Y para eso tendríamos que aplicar un balance de materia por componentes, porque queremos saber cómo cambia la concentración en función de la posición y del tiempo, y entonces tendríamos que definir un volumen de control como el que ustedes ven acá, que sería un cilindro. ¿Ya? El cual nos daríamos cuenta que, por ejemplo, al ser un líquido esto, la difusión o el término que se relaciona con la entrada y salida del contaminante dentro del volumen de control, o sea, por los límites del volumen de control, estaría dado por un flux Na, que se llama este Na que ustedes ocupan habitualmente, que sería, por ejemplo, kilogramos de O2 partido por el área, multiplicado por el área. ¿No es cierto? Y esto sería multiplicado por el área, que sería, por ejemplo, en función de metros cuadrados. Y eso sería lo que ingresa al volumen de control. Y lo que sale del volumen de control sería lo mismo, pero ahora aplicado en Z más delta Z, entendiendo que esto está aplicado al mismo tiempo, porque cuando nos fijamos en los volúmenes de control, lo que atraviesa los volúmenes de control es a un tiempo fijo, ¿no es cierto? Y también, acordándose de las primeras clases de modelado, lo que también podemos tener claro es que usando Taylor, esa expresión se puede dejar en función solamente de t, ¿no? De z más delta z, ¿ya? Como usando esta expansión de Taylor en z. ¿Ya? Y la acumulación que se genera en este volumen de control, que tiene una altura de delta z, va a ser el delta volumen, que sería A por delta z, multiplicado por la parcial de CA con respecto a t. Entonces, si ahora nos acordamos, por ejemplo, que Na se puede describir con un menos dCA a de t, a de z, perdón, multiplicado por un término difusivo, y lo reemplazamos, entonces vamos a tener finalmente una expresión, como lo que ustedes ven acá, donde tenemos fundamentalmente que la acumulación, en todo el dominio ahora, ¿ya? Va a ser igual a el cambio, el flux, en este caso el cambio del flux con respecto a z, ¿ya? Debido al fenómeno difusivo. ¿Ya? Y esta ecuación que está acá representa entonces el fenómeno de difusión, la cual tiene que ser complementada con condiciones iniciales, porque tenemos dependencia del tiempo, y con condiciones de contorno, porque tenemos dependencia espacial. Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Podemos decir, por ejemplo, que, o mejor, vamos a partir de las condiciones de contorno, que son más fáciles. ¿Cuáles son las condiciones de contorno? Vamos a partir diciendo, por ejemplo, que a z igual 0, ¿ya? Los contornos son en los límites de los elementos espaciales. Entonces, a z igual 0, sucedió que vamos a asumir que el oxígeno ingresó acá de manera espontánea, lo cual es un buen supuesto si es que la difusión es lenta, o sea, que la dinámica de que el oxígeno llene todo el espacio en ese espacio, en ese lugar que está entre la tapa y la interfaz del el reactivo, es despreciable en función de la difusividad y entonces el tiempo que demora en que vaya difundiendo el contaminante en este, en este reactivo. Entonces vamos a asumir que entonces, el oxígeno inmediato ingresa ahí y entonces su concentración está fija, y eso entonces va a implicar que la concentración
Entonces, a z igual 0, ¿ya? Para todo t, va a ser igual a la concentración de, vamos a llamarlo una concentración de equilibrio, ya que sería la concentración de saturación en el líquido, ya que generalmente se puede expresar como, una constante de reparto o una constante de equilibrio multiplicada por la concentración, en este caso del oxígeno en la fase gas. ¿Ya? Y para z igual L, ¿ya? Entonces si llegamos hasta el fondo, vamos a identificar que básicamente hay dos cosas que van a pasar ahí, que tienen la misma expresión. Primero, que por supuesto si uno sigue hacia abajo, no va a seguir cambiando la concentración en función de z, porque no se puede llegar más abajo. Entonces, eso sería equivalente a decir que de CA a dz, en z, t, va a ser igual a 0. ¿Ya? En z igual n. O también eso implica que, como aquí aparece una derivada en función de z y eso es igual a 0, también se puede entender como que en z igual L tenemos un CA mínimo. Lo que implica como condición de mínimo que la derivada con respecto a z va a ser igual a 0. En ambos casos la expresión condición de contorno es la misma. ¿Ya? Y como condición inicial vamos a asumir lo siguiente. ¿Ya? Tomando en cuenta que esto estaba sin contaminante, entonces podemos decir que la concentración C sub a tiempo igual 0 para todo z, ¿ya? Para el valor de z, ¿ya? Va a ser igual a 0. Pero eso va a ser para z mayor que 0. ¿Ya? ¿Por qué no en z igual a 0? Porque resulta que en z igual a 0 asumimos que la concentración de inmediato es la concentración de saturación. Entonces esta condición inicial va a servir para todos los puntos que estén por debajo del z igual 0. O sea, de ahí para allá. ¿Qué implica eso? Fundamentalmente que de acá se puede derivar la condición inicial para t igual 0 y para z igual 0, que sería igual a el CA de saturación, ¿ya? Porque básicamente esa condición coincide con la condición de contorno también. Entonces, las condiciones de contorno, ahora expresadas de manera como más formal, están dadas acá, donde tenemos entonces dependencia con respecto a la posición y dependencia con respecto al tiempo. ¿Ya? Y lo necesitamos, como les decía, porque tenemos ese modelo. Entonces, aplicando el método de resolución de ecuaciones diferenciales parciales o problemas de contorno, usando el método de diferencia finita, lo que habría que hacer a continuación sería adimensionalizar, ¿ya? De tal manera de que el dominio Z pasa a ser un dominio chi, el cual depende entre 0 y 1. ¿Ya? Y en este caso el Z es un dominio que está entre 0 y L, entendiendo que L es la longitud del frasco. ¿Ya? Entonces, para adimensionalizar hay bastantes formas de trabajar, muchos enfoques, pero generalmente algo que siempre funciona es, primero, enfocarse en el z y básicamente entonces decir que, por ejemplo, la variable chi va a ser igual a z partido por la distancia que existiría, vamos a decir, partido por no vamos a poner delta z para no confundir, partido en este caso por L, porque de esa forma todo quedaría entre 0 y 1. ¿Ya? Y las adimensionalizaciones también se pueden hacer con respecto a las otras variables. Ya, por ejemplo, una dimensionalización clásica que no es muy difícil de obtener es, por ejemplo, decir que phi es igual a el CA partido por el CA máximo o el CA de saturación. Entonces eso ya ahora ya va a tener unidades que va a ir entre 0 y 1. 0 cuando no hay concentración de oxígeno y 1 cuando la concentración es la concentración de saturación. Y a partir de eso, entonces, la variable tiempo se puede describir a partir del reemplazo de phi y de chi en el modelo. ¿Ya? Entonces queda algo como esto. ¿Ya? Phi queda descrito de esta manera y la variable adimensional tiempo, tau, es una consecuencia de entonces tomar todos los términos que quedan al reemplazar chi y phi. ¿Ya? Y bueno, las condiciones de contorno van a ser muy similares en el caso, por ejemplo, condición de contorno 1, que para z igual 0, o sea, para chi igual 0, CA era igual a CA asterisco, lo que implica que phi es igual a 1. ¿Ya? Y para chi igual 1, que era equivalente a z igual 0, entonces de phi de chi va a ser igual a 0. ¿Ya? Y finalmente tenemos que phi va a ser igual a 0, para todo chi que sea mayor que 0, porque habíamos dicho que CA es igual a 0, para todo z mayor que 0, para t igual a 0, lo cual implica que esto también aplica para tau igual a 0, siendo tau la variable discreta, porque el t aparece ahí. ¿Ya?
Entonces, esa expresión corresponde a el modelo en ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y este ejemplo, ya entonces habría que resolverse. Entonces, la resolución de este problema implicaría lo que yo les comentaba. Primero, trabajar solamente dentro del volumen de control. Y entonces hacer la discretización, y en este caso la discretización la haríamos en la posición, entonces tendríamos chi es igual a 0, y acá tendríamos chi es igual a 1, y en vez de entonces trabajar con esta variable adimensionalizada, que es continua, trabajaríamos con equivalentes discretos, que sería el índice que representa cada posición, ¿ya? Donde la distancia que hay entre cada uno de estos valores sería igual al delta chi, ya que sería un valor que definiríamos una vez que dejamos fijo el valor del número de puntos discretos. Ya, si son 10, 100, por ejemplo, entonces el valor de delta chi queda descrito a partir de la expresión esta delta chi es igual a 1, que es el intervalo de la variable adimensionalizada, por nz menos 1. Sería el valor de delta z. Entonces, ahora trabajaríamos con esa nueva variable, lo que implicaría entonces que tenemos una función phi, ya que vamos a obtener sus valores discretos, que van a depender del tiempo, por supuesto, y lo que habría que hacer entonces es tomar el modelo dentro del volumen de control, eso quiere decir que va a ir desde i igual 2, no el primer elemento porque eso es condición de contorno, hasta nz menos 1, o sea, hasta el valor anterior, olvidándose del chi en i igual nz porque eso es también condición de contorno. Entonces, aquí estaría entonces la expresión, ¿ya? La cual implicaría evaluar la derivada en función, evaluar la derivada en cada punto, y como les comentaba, en este caso la segunda derivada, que es la que nos interesa, tiene una expresión de aproximación en diferencia de segundo orden dada por esa expresión que está ahí. Entonces, esta ecuación, cuando reemplazamos, quedaría un de phi a dt. ¿Por qué una derivada parcial? Porque ahora cada uno de estos elementos representa un phi sub i, fijo en el tiempo, no depende perdón, fijo en la posición, no depende del tiempo. O sea, de phi i a dt sería igual a la derivada 2 con respecto a chi, ya que su expresión algebraica sería 1 partido por delta chi cuadrado, ya que sería phi de i más 1 menos 2 veces phi de i más phi de i menos 1. ¿Ya? Y esa expresión va a ser válida desde i igual 2 hasta nz menos 1, o sea, dentro del volumen de control, ya que esa expresión que está acá. Y esa expresión, como es una ecuación diferencial que depende entonces del tiempo, necesitamos darle un valor inicial, y este valor inicial está dado por la condición de valor inicial que está en la descripción del problema. Entonces ahora si nos fijamos en la segunda parte del procedimiento, que correspondería a fijarse en las condiciones de contorno, entonces tendríamos que evaluar para i igual 1 y para i igual nz. ¿Cómo lo haríamos? En el caso de i igual 1, evaluaríamos entonces la condición de contorno para chi igual 0. Y sabemos que para chi igual 0 tenemos que phi es igual a 1, lo que implicaría que tendríamos phi de i es igual a 1 para i igual 1. Y esto es para todo tiempo. ¿Ya? Y en este caso, la segunda condición, que es la que me interesa más, sería entonces de phi de chi es igual a 0, cuando chi vale 1, lo que sería equivalente a una expresión que tome en consideración la dependencia de chi con respecto, perdón, la dependencia de phi con respecto a chi, la primera derivada, evaluada en i igual nz. Entonces tendríamos de phi sub i a de chi es igual a 0, para i igual nz, y esto sería para todo t. Entonces, si usamos la aproximación de segundo orden central, aparecería un phi de i más 1 menos phi de i menos 1 partido por 2 veces delta chi, y eso va a ser igual a 0. Esa sería la aproximación. El problema es que si hacemos eso, aparecería un término nz más 1, el cual no existe porque está fuera del dominio. Entonces, esta expresión no nos sirve. Entonces, ¿qué expresión nos sirve? Nos sirve una expresión que sea también una aproximación de la primera derivada, pero que en vez de considerar lo que está hacia abajo y hacia arriba del término en cuestión,
requerimos una expresión que considere solamente términos que están hacia arriba, o sea, una expresión que tenga elementos en retroceso. Y los elementos en retroceso podemos utilizar nuestra tabla, ya de tal manera de que esa expresión podamos evaluarla y que no aparezcan entonces estas variables que no existen, y entonces usamos la aproximación en retroceso que aparece en la tabla que ustedes tienen en su PPT, y básicamente entonces la derivada consideraría el valor de i en nz-1 y en nz-2, o sea, solo valores conocidos. Y tendría una expresión que estaría dada por esa ecuación, ya que la podemos simplemente reemplazar. Entonces, si reemplazamos, al reemplazar entonces tenemos la primera derivada, o sea, la primera condición de contorno, que ya la conocemos, lo que pasaba dentro del volumen de control, y ahora aparecería esta condición de contorno en chi igual 1, o lo que es lo mismo en i igual nz, que correspondería a la representación algebraica de la derivada. Y entonces este sería el sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones, fíjense que tiene una mezcla de cosas, porque esta es una ecuación algebraica, y acá aparece un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces, si queremos resolver este sistema de ecuaciones usando los métodos que aprendimos, por ejemplo, de valor inicial, ¿ya? Que es la idea, entonces lo que tendríamos que hacer este sistema de ecuaciones es transformarlo completamente en un sistema ODE. Eso quiere decir que aparezcan las derivadas de todas las incógnitas. Y para eso entonces lo que se hace es derivar la primera expresión, la algebraica, y la última expresión que también es algebraica. Entonces al derivar, aparece ahora este sistema de ecuaciones, el cual es un sistema discretizado, equivalente, que es un sistema del tipo de phi a de t es igual a una función que depende de phi y de otros elementos. ¿Ya? Y esa función que depende solo de otros elementos es la que vamos a utilizar para resolver nuestro sistema. Este sistema de ecuaciones que está acá se puede resolver utilizando método de Euler o método de Runge-Kutta, y la expresión final, ya si quieren ustedes podrían, por ejemplo, tomar este término que está acá, dejarlo al lado izquierdo de la igualdad, y al lado derecho de la igualdad reemplazar esas expresiones con los valores anteriores del sistema de ecuaciones en i igual nz-1, en i igual nz-2. ¿Ya? Son reemplazos algebraicos, los cuales si ustedes lo hacen llegarán a una expresión como esta. ¿Ya? ¿Qué representa esta ecuación? Ahora sí, el sistema de ecuaciones diferenciales equivalentes discretizados, donde tenemos para i igual 1, para i desde 2 hasta nz menos 1 y para i igual nz. Y este sistema de ecuaciones diferenciales, este O de set, se va a resolver con el método de Euler o el método de Runge-Kutta. ¿Ya? Y aquí, de aquí en adelante es materia que ya podemos revisar y que ustedes pueden implementar para ver la evaluación. Entonces, básicamente, lo pueden hacer en MATLAB. Este video está acompañado del sistema de ecuaciones resuelto en MATLAB. Y ahí básicamente lo que obtendrían sería una evaluación temporal de los perfiles de concentración, entendiendo que ahora, en vez de conocer el continuo en phi, vamos a conocer solamente el phi de 1, phi de 2, hasta phi en nz, y todos esos en función del tiempo. Entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, parte de un 0, con la excepción del primero que parte de 1, porque llega a saturación de inmediato, y entonces cada uno de esos elementos representa como a una posición fija, o sea, cada una de estas líneas representa posición fija, como entonces para esa misma posición el tiempo avanza de tal manera de que la concentración va aumentando. ¿Ya? Y entonces si quieren ver ustedes, por ejemplo, si definimos que el tiempo final, o sea, nos dimos cuenta de que el frasco estaba cerrado a tau igual 25, o 0,25, entonces lo que podríamos hacer es ahora graficar estos elementos que están acá en función de la posición, cada uno de ellos es una posición determinada, y entonces observaríamos que desde chi igual 0, para el tiempo fijo ahora, o sea, en este eje, obtendríamos entonces esa gráfica que básicamente nos diría que para poder utilizar el compuesto, ya tendríamos que eliminar lo que tiene una concentración menor a la crítica, que si la definimos, por ejemplo, como el 50% de la saturación, entonces tendríamos que eliminar acá,
¿ya? Tendríamos que remover algo así como podríamos decir que es como el 52% de todo el compuesto que está más cercano a la superficie. O sea, todo lo que está hacia abajo de eso se podría utilizar siempre y cuando se removiera el contaminante, o sea, se removiera la parte contaminada y también por ejemplo, aireara con nitrógeno. ¿Ya? Entonces, les dejo a ustedes la tarea de revisar los códigos que acompañan a este video, que revisen la ayudantía que tienen, que va a estar disponible durante la tarde, y con esa información entonces van a poder enfrentar de una manera bastante adecuada esta pequeña evaluación que vamos a hacer de estos tópicos, ya de ecuaciones diferenciales. Muchas gracias por su atención y nos vemos.